Amén. Buenos días, Dios los bendiga, mis hermanos. Qué placer es volvernos a encontrar a través de este medio. Y te pido que ahora vayamos a la Escritura. Ya hemos alabado el nombre de nuestro Dios, ya nosotros le hemos buscado en oración y ya es momento que nuestro Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y te pido que vayas a 2 Corintios capítulo número 1 y hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. En esta carta. Vamos a tardar, yo creo, algún tiempo en meditar en esta carta, porque hay muchas verdades que nosotros vamos a encontrar en ellas. Hay verdades que hay que aprender en este tiempo, hay verdades que Dios tiene que hablarnos a cada uno de nuestro corazón en este tiempo, y hay verdades que quizás nosotros ya sepamos, pero que es necesario que nosotros las reforcemos. Y para eso vamos a leer segunda carta, no de Pablo a los Corintios, sino de Dios a la iglesia de hoy en día. Amén. Y para que tú te des una idea de cómo nosotros le vamos a llamar a esta serie, le vamos a llamar la gracia de Dios en medio de la debilidad. Y lo vamos a hacer porque en esta carta Dios le dice a Pablo, en medio de sus debilidades, Él le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hoy vamos a ver cómo, inclusive en muchas circunstancias de nuestra vida, la gracia de Dios va a venir a nuestra vida para podernos dar fortaleza, para poder darnos ánimo, pero sobre todo la gracia de Dios va a venir a nuestra vida para que ella misma nos sostenga y nos levante si es que nosotros estamos derrotados o nos podemos sentir derrotados. Pero para que tú tengas más ánimo de saber qué es lo que Dios nos va a hablar en esta carta y qué vamos a poder aprender y qué tú vas a poder aplicar a tu vida, voy a darte una idea. Hay 5 palabras que abundan en toda esta carta, la cual es el pilar de esta carta. La primera palabra es aflicción o sufrimiento. Vamos a ver cómo Dios se puede manifestar a través de la aflicción y a través del sufrimiento. La segunda palabra que más se repite en esta carta es debilidad. Inclusive se repite 18 veces. Otra palabra que se repite es consolación o consolar. Se repite 27 veces. Hay otra palabra también que abunda en toda la carta, que es para su gloria o su gloria. Se repite 22 veces. Y la palabra que más abunda en esta carta es la palabra gracia, 35 veces. Es como si Dios en esta carta nos fuera a enseñar a nosotros cómo las aflicciones, los sufrimientos, las debilidades, Dios viene en su consolación y Él las usa para su gloria y Él puede manifestarse con su gracia en medio de esto. Ahora, estas 5 palabras se van a abrazar con 5 verdades que nosotros vamos a ver alrededor de toda ella. La primera verdad que nosotros vamos a poder ver en ella es cómo nosotros podemos enfrentar los sufrimientos, cómo nosotros podemos enfrentar las aflicciones con la ayuda de Dios y cómo Dios se puede manifestar en nuestros sufrimientos y en nuestras aflicciones con todo su poder y con toda su gracia. Es la primera verdad que nosotros queremos ver. La segunda verdad que vamos a poder ver es una pregunta más bien que posiblemente tú te has hecho en algunos momentos. En algunos momentos todos nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios permite las aflicciones? ¿Por qué Dios permite los sufrimientos? Inclusive hay momentos en que nosotros pudiéramos pensar, ¿por qué si Dios me ama tanto a mí? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, permite que venga a nuestra vida, a nuestra familia, situaciones que nos van a afligir? ¿O por qué Él permite los sufrimientos? Vamos a darle respuesta a esa pregunta. La tercera verdad que nosotros vamos a poder encontrar aquí es, vamos a poder ver cómo Dios usa la debilidad para su gloria. Las debilidades para nosotros, Dios aún en ellas se puede manifestar y Dios aún en ellas las puede usar. La cuarta, cómo Dios nos puede consolar y cómo nosotros podemos consolar a otros. Y la quinta, cómo toda su gloria siempre permanecerá aun cuando nosotros no la podamos ver. Entonces, ya que tenemos estas 5 palabras y estas 5 verdades, prepárate para que Dios hable a tu corazón. ¿Sabes por qué?
Porque si hay algo en nuestras vidas que a veces no sabemos enfrentar, son las circunstancias difíciles que en ocasiones vienen a nuestras vidas. Si hay algo que muchas veces nosotros no sabemos enfrentar en nuestra vida, son los sufrimientos, son las aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos listos para ellas. Nosotros no estamos listos para sufrir. Nosotros no estamos listos inclusive para enfrentar ciertas circunstancias en nuestra vida. Y Dios nos tiene que preparar. Dios tiene que preparar nuestro corazón. Dios tiene que preparar nuestra mente. Dios tiene que preparar nuestra fe. Y es por eso que vamos a meditar hoy en su palabra, para que nosotros podamos estar preparados en medio de estos tiempos. Entonces, vamos a leer 2 Corintios, capítulo número 1. Y vamos a leer del verso 3 al verso 11, y una vez que nosotros lo leamos, vamos a orar. Amén. Dice Dios en su palabra, síguelo con tu vista, 2 Corintios capítulo 1, verso del 3 al 11. Dice Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas formas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para poder entrar en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea, Señor, tú, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Señor, el día de hoy nosotros necesitamos esa misericordia para poder entrar en tu palabra y poder encontrar verdades que son muy necesarias para nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy también nosotros necesitamos esa consolación que prepare nuestro corazón, para que tu palabra entre en él como una espada de doble filo, que entre en verdad, que entre a lo más profundo de nosotros, Señor. Que pueda restaurar lo que el día de hoy pueda estar derribado, pero también el día de hoy pueda darnos alimento, y un alimento sólido para nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que el día de hoy tú seas hablando a cada uno de nosotros, Señor. Escudriña nuestros pensamientos, Padre. Escudriña nuestros corazones y trae la luz que necesita nuestro ser a través de tu palabra, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Tú eres dueño de todas las cosas, Padre, y nosotros somos tuyos, y tuya es esta palabra. Permite que nosotros la recibamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. El propósito del día de hoy es que nosotros logremos ver cómo Dios puede traer esperanza, misericordia y consolación a nuestra vida, aún en cualquier situación en la cual nosotros nos pudiéramos encontrar. ¿Qué atributos tiene Dios para que Él pueda tomar toda circunstancia en mi vida? ¿Y qué atributos tiene Dios para que Él pueda traer el consuelo que necesita mi corazón? Y también vamos a ver cómo es la consolación de Dios hacia nuestras vidas.
En ocasiones si nosotros viéramos cómo Dios nos puede consolar de diferentes maneras en nuestras vidas, nuestro corazón estuviera más quieto. Así como Jesús le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Entonces nosotros vamos a ver cómo las consolaciones de Dios para nuestra vida son perfectas y son completas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es perfecto y todo lo que Dios hace es completo, aun cuando nosotros no lo entendamos. Y Dios hará una obra perfecta y Dios hará una obra completa en nuestras vidas. Pero también veremos cómo las consolaciones de Dios a nuestra vida es de manera personal y es de manera proporcional. ¿Por qué es de manera personal? Porque Dios conoce mi corazón. Dios sabe de qué manera mi corazón se puede estar afligiendo. Dios sabe de qué manera mi corazón necesita de Él o qué necesita el día de hoy. Dios en su consolación es personal y también es proporcional. ¿Por qué es proporcional? Porque está hecha a la misma medida de mis circunstancias. Unas circunstancias difíciles, grandes, requieren de una consolación grande. Pero también vamos a ver cuál es el propósito de Dios en las aflicciones y cuál es el propósito de Dios en sus consolaciones. ¿Por qué Dios desea consolarnos? ¿Por qué Dios desea tratar en nuestro corazón? ¿Por qué Dios desea entrar a nosotros y aquietar nuestro corazón? Pero también el día de hoy nosotros vamos a ver cómo Dios es preciso y cómo al final de cuentas, en medio de todas las circunstancias que nosotros nos estamos enfrentando, nosotros podremos ver al final del camino una bendición. Tú debes de saber que Dios hará que en todas las circunstancias, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tú debes de saber que en todas las circunstancias Dios las va a tomar para que al final del camino éstas sean en bendición. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Cómo Dios es el Dios de toda consolación para nuestras vidas. ¿Y cuáles son sus atributos que Él tiene para nuestras vidas? Entonces prepárate porque tal vez hoy no nos dé tiempo a hacerlo en una sola sesión, en una sola predicación. Tal vez nos tome 2, tal vez nos tome 3, pero el tiempo que sea necesario. Es bueno que el Señor nos hable. Pero mira cómo empieza Pablo esta segunda carta que ha enviado a la iglesia de Corintio. Mira cómo empieza en el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo primero que hace Pablo para poder introducir a su tema es presentarnos una alabanza a Dios. Él continúa aún en medio de las circunstancias que se están viviendo en la iglesia de Corinto, aún en las circunstancias que él está enfrentando en su propia vida. Él es capaz de alzar su corazón a los cielos y decir: bendito sea el Padre, el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las circunstancias, aun que él ha sobrevenido, que nos ha relatado en el libro de Hechos, aún esas circunstancias no le han quitado la alabanza de su boca. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede ser bendito y por qué Dios puede ser alabado en todo momento? Dice, porque Él es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Él es. Esos dos atributos de parte de Dios nos permiten a nosotros alabarle aún en medio de circunstancias adversas. Lo que Pablo está haciendo es que la iglesia de Corintio, al iniciar su carta, preste atención en estos dos atributos de Dios, que son dos atributos que van a poder consolar nuestra vida: su misericordia y su consolación. Porque si nosotros, en cualquier circunstancia que nosotros estemos enfrentando, nosotros tenemos que esperar que este Dios de misericordia tenga misericordia con nosotros. En cualquier circunstancia. Y este Dios de consolación realmente traiga una consolación para nuestra vida, hermanos. De hecho, la misma Escritura nos revela a nosotros que si no fuera por sus misericordias, que decía el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que son nuevas cada día y cada mañana, nosotros ya hubiésemos sido consumidos si no fueran por sus misericordias. Y ahora, ¿consumidos en qué, hermano? ¿En qué nosotros nos podemos consumir
si nosotros no logramos ver a este Padre de misericordia en nuestra vida en momentos de aflicción? ¿En qué podemos ser consumidos? Nosotros podemos ser consumidos en nuestros propios sufrimientos. Nosotros podemos ser consumidos en nuestros propios dolores. Nosotros podemos ser consumidos en nuestras propias aflicciones. Incluso nosotros podemos ser consumidos en nuestro propio pecado. Pero el Padre de misericordia viene a nuestra vida y no permite que la maldad, el sufrimiento y el dolor y aún nuestro pecado vaya más allá de su poder. No lo permite. Y es por eso que Él está al frente de nosotros, resistiendo con su gracia, resistiendo con su misericordia al sufrimiento, al dolor e incluso al pecado, aun cuando nosotros no lo podamos ver. Pero Pablo enciende sus antenas espirituales y en medio de las circunstancias en que estaba la iglesia de Corintio, que eran unas circunstancias de pecado y desorden, en medio de las circunstancias en las cuales se está enfrentando en su vida, que eran circunstancias adversas, cárcel, persecución, angustia, aún en esas circunstancias, él alza los ojos al cielo y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es Padre de misericordia. Y es lo que muchas veces nosotros deberíamos de hacer. Muchas veces pasamos mucho tiempo mirando solamente nuestras circunstancias. Muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo mirando solamente nuestros sufrimientos. Muchas veces pasamos mucho tiempo mirando solamente nuestro pecado. Pero hoy es tiempo que nosotros podamos ver a un Padre de misericordia que está sosteniendo la maldad, que está sosteniendo el sufrimiento para que no llegue a su totalidad a destruirnos. Pero ahora, hermano, gracias a Dios que la Escritura nos revela a nosotros cómo es su misericordia. Mira, ve al Salmo 103, versículos del 17 al 19. Dice así el Salmo 103, del versículo 17 al 19. Dice así: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hay un espacio de tiempo para la misericordia de Dios que va desde la eternidad, desde el principio de la eternidad, cuando eso hubiera hecho, desde que empezó la eternidad hasta el final de la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca habrá ni un espacio, ni ha existido un espacio en la existencia de Dios en que Él no haya actuado o no haya sido misericordioso. Nunca ha habido un espacio. Inclusive en el momento de mayor sufrimiento, en el momento de mayor aflicción que Él se estaba enfrentando en su vida, puesto en una cruz, Él aún ahí, enfrente de sus enemigos, mostró misericordia. Él dijo dos frases. La primera, delante de sus enemigos, Él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de sus sufrimientos, mostrando misericordia. Así como en medio de mis sufrimientos, Él muestra misericordia. Y también a un costado tenía un malhechor, que él sí merecía morir, que él sí merecía estar ahí en la cruz. Pero ese malhechor le dice: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso. Y Él, usando misericordia, perdona sus pecados y lo libra de esa cruz. Y le dice: de cierto te digo, que desde este día tú estarás conmigo en el paraíso, tú estarás conmigo en la gloria. Y esa misma misericordia es la que puede venir en nuestras vidas en cualquier tiempo. Al igual que Él, aún en tiempo de aflicción puede venir su misericordia. Claro que puede venir su misericordia. Aún cuando nosotros hemos pecado, puede venir su misericordia. Claro que puede venir su misericordia. Aún en sufrimientos puede venir. Claro que puede venir, porque es desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene un principio y no tiene un fin. Existió cuando Él existió. Pero ahora, ¿para quién es esta misericordia? Dice el verso 17: mas la misericordia del Señor
es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y si tú estás viendo esta transmisión y tú no sabes qué es el temor de Dios, este temor es un temor santo. El temer a Dios es honrarlo. El temer a Dios es amarlo. El temer a Dios es obedecerlo. El temer a Dios es tenerlo en el trono de tu corazón como el que rige y controla tu vida. Eso es temerle. Y si tú has depositado a Dios en el trono de tu corazón, si tú amas a Dios, si tú honras a Dios, lo que tú tienes que esperar en tu vida es esta misericordia que es eterna. Pero ahora, no solamente dice aquí que es para los que le temen, sino también y su justicia sobre los hijos de los hijos. Tan grande es la misericordia de Dios que no solamente es para mí, sino también es para los hijos de los hijos. Aun cuando tu familia camina en tinieblas, aun cuando tu familia está experimentando sufrimientos, aun cuando tu familia está haciendo o está yendo al lugar incorrecto, tú debes de clamar por la misericordia de Dios sobre los hijos de tus hijos, aun a ellos. La única razón por la cual Dios puede sostener a nuestra familia es porque nosotros somos sus hijos. Y la única razón por la cual Él puede sostener a nuestra familia es por su misericordia. Pero ahora, ¿por qué Dios puede hacer eso? Por algo muy grande que nos dice el salmista en el verso 18. Porque el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El control lo tiene Dios. Él está en su trono dominando y ejerciendo su gobierno sobre todo. Dios no le da el control de las circunstancias a nuestros sufrimientos. Dios no le da el control de las circunstancias a nuestras aflicciones. No, Dios tiene el control de nuestros sufrimientos, de nuestras circunstancias y de nuestras aflicciones. Él está sentado en su trono, ejerciendo todo, pero ejerciéndolo con misericordia. Y es por eso que hoy quisiera hacerte dos preguntas antes de poder seguir. ¿Alguna vez tú has callado tu boca porque estás sufriendo de tal manera, te estás afligiendo de tal manera, que aún la alabanza, que aún los sufrimientos ya te enmudecieron para poder decir, aún en medio, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? O tú en tus aflicciones ya te has ahogado tanto en tus sufrimientos y en tu dolor que ya has dejado de ver la misericordia de Dios. Dios puede hacer una obra en tu vida por su bondad y por su misericordia. Y la maldad realmente no ha sido tan grande en tu vida porque Dios ha estado contigo librándote de esa grande maldad. Pero ahora Pablo no nada más nos presenta al Dios como el Padre de misericordia, sino Pablo nos lo presenta como el Dios de consolación. En este texto que acabamos de leer, Pablo usa 10 veces la palabra consolación o consolador. Y es una palabra que en su lenguaje original es una palabra muy rica y una palabra que nos bendice mucho a nuestras vidas. Es paracleseo. Dios es nuestro paracleseo. ¿Qué significaba ser un paracleseo? Alguien que podía dar consolación. ¿Qué significaba? Significaba que Él podía venir y estar al lado de otro en medio de sus sufrimientos. ¿Y sabes qué? Dios puede ser nuestro paracleseo porque Él mismo viene a nuestra vida y está a nuestro lado en medio de nuestros sufrimientos. Paracleseo involucraba a una persona que venía a otra y ponía sus manos y ayudaba a sanar su dolor. Y Dios es nuestro paracleseo. Él puede venir a nuestra vida y con sus propias manos poner sus manos sobre nuestras vidas y ayudarnos a aliviar nuestro dolor.
El paracleseo también era alguien que podía venir a otro para brindarle ánimo y fortaleza para todas las circunstancias que tenía él por delante. Y eso mismo hace nuestro paracleseo. Nuestro Dios de consolación viene a nuestra vida, nos da la fortaleza, nos da el ánimo para todas las circunstancias que nosotros tenemos por delante. ¿Sabes qué? Dios no nada más nos dio o nos da unas palabras de ánimo, no solamente Dios tiene palabras de ánimo para nuestras vidas, Dios mismo está a nuestro lado. Dios mismo está trabajando en nosotros. Dios mismo nos está fortaleciendo. Eso es lo que hace Dios realmente en nuestras vidas, más allá de lo que muchas veces nosotros podemos entender. Pero ahora veamos lo que realmente nosotros necesitamos. Mira, hermano. Nosotros necesitamos a alguien que sea capaz de sanar nuestros dolores. Nosotros necesitamos a alguien que sea capaz de perdonar y de levantarnos a nosotros en medio de nuestro pecado. Nosotros necesitamos a alguien que pueda reparar lo que nosotros hemos dañado o lo que otros han dañado. Nosotros necesitamos a alguien que pueda darle la fortaleza aún al debilitado. Nosotros necesitamos a alguien que pueda levantar al alma abatida. Eso es lo que nosotros necesitamos y ese es nuestro consolador. Mira también cómo lo decía el salmista, hermanos. En el Salmo número 36, versículos del 7 al 9. Salmo 36, versículo del 7 al 9. Síguelo con tu vista. Dice Dios en su palabra, Salmo 36, versículos del 7 al 9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La razón por la cual, dice el salmista, nosotros nos amparamos bajo las sombras de tus alas, Dios, es porque tú eres misericordioso y porque en ti hay consolación. Esa es la razón por la cual tú y yo debemos de ir a ese Padre de misericordia y a ese Dios de consolación. Y dice en el verso número 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y la misericordia de Dios es algo delicioso en nuestras vidas. Y la consolación de Dios es algo delicioso en nuestras vidas. Es algo que Él nos puede dar a nosotros. Entonces, mi hermano, lo primero que hace Pablo para poder hablar cómo la gracia de Dios puede operar en medio de debilidades, es presentarnos, ponernos enfrente de nosotros que la garantía para nuestras debilidades es la misericordia de Dios y la garantía para nuestras vidas y nuestros sufrimientos es ese Dios de consolación. Eso es lo que hace Pablo. Pero ahora, ya que nosotros hemos hablado cómo Dios puede a nosotros, con sus atributos, acobijarnos, ahora vamos a ver cómo es la consolación. ¿Cómo es que Dios me consuela? ¿Cómo es que esa misericordia opera en nuestra vida? Y para eso vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1 y ahora vamos a ir al verso 4. Y lo primero que vamos a ver es que la consolación de parte de Dios para nosotros es perfecta y es completa. Es perfecta porque Dios no se va a equivocar en lo que va a hacer en nosotros. Y es completa porque a Dios no le va a faltar nada por hacer en nuestro corazón. Mira cómo lo decía Pablo en la parte A de 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios no nada más nos consuela una vez, como si solamente Él consolándonos una vez nosotros ya aprendamos una lección y con esa consolación nosotros la podamos aplicar para todas las necesidades de nuestra vida. No,
No nos tiene que consolar una vez, nos tiene que consolar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en cada necesidad, en cada aflicción, en cada sufrimiento. Él puede venir a todas nuestras aflicciones, Él puede venir a todas nuestras necesidades, a todas. De modo que a Él no le falta ninguna. Y su consolación es completa y es perfecta. ¿Por qué es completa y es perfecta? Porque la única manera en la cual tú y yo podemos sobrepasar o saltar el charco de la aflicción es con su consolación. Y su consolación es paternal. Y su consolación es personal. Es paternal porque Él es nuestro Padre. Y es personal porque va de acuerdo a mis necesidades. Va de acuerdo a lo que está viviendo mi corazón. Déjame explicártelo de la siguiente manera. La consolación que Dios tiene que hacer en una madre que acaba de perder a su hijo no es la misma que la consolación que Dios tiene que hacer en un hombre que acaba de perder su empleo. Sus circunstancias son diferentes. Sus aflicciones son diferentes, pero su Padre es el mismo. Su Padre conoce el corazón de esa mujer y el Padre conoce el corazón de este hombre. Sabe cuánto le está doliendo a esta mujer y sabe cuánto le está doliendo a este hombre. Y Él sabe qué hacer en el corazón de esa mujer y Él sabe qué hacer en el corazón de ese hombre. Dios sabe que tiene que proveer a cada uno de sus hijos. Dios sabe cómo nos tiene que tratar de manera personal a cada uno de sus hijos. Y Él sabe qué es lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Él es el Padre y como buen Padre, Él conoce a todos sus hijos y sabe lo que ellos necesitan. Tu Padre sabe lo que tú necesitas en todos tus sufrimientos y en todas tus aflicciones. No lo dudes. Tu Padre sabe cómo tú y cómo yo sufrimos. No lo dudes. No pienses en algún momento que no hay alguien que te logre entender. Dios te entiende más de lo que tú mismo te entiendes. Dios sabe más de lo que aún tú sabes de tu vida. Pero mira cómo Pablo lo decía también en la carta de los Efesios. Ve al libro de los Efesios, capítulo número 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo número 3, versículos 20 y 21. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos. ¿Por qué Dios puede hacer las cosas más abundantes de lo que yo mismo pido y de lo que yo mismo entiendo que necesito? La razón es esta: porque Él conoce más cuál es mi necesidad que yo. Y es por eso que Él puede hacer más. Él entiende más de lo que yo lo estoy entendiendo, cuánto me está doliendo, cuánto estoy sufriendo. Y por eso dice Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Hay una manera en cómo Dios va a actuar en tu vida y hay una manera en cómo Dios va a actuar en mi vida. Hay una obra que Dios tiene que hacer contigo y hay una obra que Dios tiene que hacer conmigo. ¿De qué manera Dios ahora, con su poder, tiene que tratar en tu corazón? ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes qué tanto tu corazón necesita a Dios? Bueno, aunque tú no lo sepas, Dios lo sabe. Y dice al final, verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermano, Dios puede traer consolación a todos sus hijos, sin importar que esa consolación sea la más pequeña o la más grande, y sin importar que su hijo sea el pequeño, sea el más pequeño o sea el más grande. Mira bien.
Dios puede consolar el corazón de un niño. Y tú pudieras pensar, Dios puede consolar el corazón de un niño. ¿De qué se puede preocupar un niño? Para eso están sus padres. Pero no. Dios puede consolar el corazón de un niño, aun cuando ese niño en su casa ve situaciones que no son de Dios. Dios puede consolar el corazón de ese niño, aun cuando ese niño ve la relación que tienen y viven sus padres. Dios puede consolar el corazón de ese niño, aun cuando ese niño ha sufrido abandono de sus padres, o ha sufrido el divorcio de sus padres, o vive la necesidad de sus padres. Dios puede consolar a ese niño, aunque tú lo veas tan pequeño. El poder de Dios también en él puede ser grande, pero no nada más en ese niño. Dios puede hacer su consolación, hacer su obra, aún en el más viejo de sus hijos, que normalmente se está preocupando por cosas materiales, pero Dios también puede ocuparse del más viejo de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida a sus hijos por todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes. Dios cuida a sus hijos. Pero ahora, si tú eres un niño, si tú eres un adolescente, si tú eres un joven, si tú eres un adulto, si tú eres alguien mayor, ¿tú aún esperas que tu Padre haga una obra perfecta en ti? ¿Tú aún esperas que el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación haga una obra en ti? ¿Tú esperas que Dios obre en tu vida con su gracia, con su bondad? ¿Aún lo esperas? ¿O el día de hoy tú te estás ahogando en tus propios sufrimientos? Mira, hermano, no hay dolor que la misericordia de Dios no pueda sanar. No hay pecado, no hay ofensa, no hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay escasez, no hay necesidad que en su providencia Él no pueda dar. Y no hay pregunta que Él en su sabiduría no pueda responder. Aun cuando tú tengas dudas, su sabiduría es más grande y le puede dar respuesta a esas dudas. Lo único que tú tienes que saber el día de hoy es lo siguiente: tú eres su hijo y Él es tu padre. Yo soy su hijo y Él es mi padre, y mi padre es perfecto. Mi padre conoce mis situaciones, mi padre conoce mis sufrimientos, mi padre conoce mis necesidades, mi padre sabe cómo estoy, mi padre sabe dónde estoy, pero también mi padre sabe Él mismo a dónde me lleva. Yo no sé a dónde Él me está llevando en medio de todas estas circunstancias, pero Él sí sabe a dónde me quiere llevar. Dios es perfecto, su obra perfecta, su consolación también es perfecta. ¿Tú crees eso? Ahora, la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer ahora es: si Dios es misericordioso, si Él es el Dios de toda consolación, si su obra es perfecta, si su obra es completa y es personal en mi vida, ¿qué medios de gracia Él usa para poder traer esta consolación? ¿Qué usa Dios? El primer medio de gracia fiel, inerrante y perfecto es la palabra de Dios. Tú no sabes de qué manera en estas palabras hay consolación y hay misericordia para tu vida. En esta palabra hay poder. Hay poder para restaurar tu vida. Hay poder para levantar tu vida. Hay poder para animar tu vida. Hay poder para sanar tu dolor. Y hay poder para sanar tu pecado. En su palabra hay poder que ni siquiera nosotros nos imaginamos hasta que nosotros mismos los experimentamos a la luz de su palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrirla, esperar que Dios, a través, cuando nosotros la abrimos, pueda hablarnos. De hecho, algo que nosotros siempre debemos de traer a nuestra mente es lo que hizo el profeta Samuel. Cuando Dios intentaba hablarle y hablarle y hablarle y él no entendía, y él va a Elí y Elí le dice: hijo, Dios te está hablando. La próxima vez que escuches su voz, solamente tienes que decir: Señor, habla, porque tu siervo escucha.
Y muchas veces Dios nos está, hable en su palabra. Y nosotros no logramos entender, nosotros no logramos recibir ese mensaje. Pero muchas veces lo que nosotros deberíamos de hacer, mi amado hermano, cuando tú abres la escritura, lo que tú deberías de hacer es decir esas mismas palabras. Señor, ahora habla, que tu hijo escucha. Cada vez que te conectes a una de estas transmisiones, lo más interesante que vas a poder ver aquí, lo más interesante que tú vas a sacar de aquí, lo más valioso que tú vas a sacar aquí, es no ver a alguien cómo hace las cosas, cómo dice las cosas, sino cómo Dios te puede hablar a ti. Eso es lo más valioso que puedes sacar de aquí, que Dios te hable. ¿Crees que eso es valioso para tu vida? Que Dios pueda hablarte. Ese es el primer medio de gracia, es lo primero que Dios quiere hacer contigo en tus sufrimientos, para consolarte, hablarte. Lo segundo que Dios usa, el segundo medio de gracia que Dios usa para poder darnos consolación a nuestras vidas, es su mismo Espíritu. ¿Recuerdas cómo entre semana nosotros veíamos que nuestro Paracleto, nuestro Consolador, es el Espíritu Santo? El que vino a nuestras vidas para que nosotros no estuviéramos huérfanos. El que viene a nuestras vidas para que nosotros no estemos solos. Nuestro Dios es el Consolador, es nuestro Paracleto, y al mismo tiempo es nuestro Paracleseo. Él está a nuestro lado. Él está sanando nuestros dolores. Él está fortaleciendo nuestras vidas. Mira, Dios no solamente nos ha dado la Escritura. No. Dios nos dio el Espíritu que inspiró esta Escritura. Al Espíritu que inspiró esta Escritura, Dios te lo ha dado. Dios no solamente está por fuera, Dios está por dentro. Dios está dentro de ti. La razón por la cual Dios te ha dado su Espíritu es para que tú no nada más tengas la ayuda de fuera de su palabra, sino tú ahí tengas la ayuda por dentro a través de su Espíritu. Entonces vemos dos medios de gracia, su palabra y su Espíritu. Y el tercer medio de gracia es un medio que muchas veces nosotros despreciamos. Pero su tercer medio de gracia es que Dios usa la vida de otros de sus hijos para traer consolación a cada uno de nosotros. Dios puede usar la vida de uno de nosotros para consolar a otro de sus hijos. Y Dios puede usar nuestra vida para traer consolación a otros. Mira, si Dios a ti te ha hecho salvo en la familia de Cristo, te ha puesto con otros hermanos en Cristo que viven las mismas circunstancias que tú, o circunstancias diferentes que tú, o las mismas circunstancias, pero Él nos ha reunido en una sola familia para que nosotros podamos ser consolados, para que nosotros podamos ser animados, para que nosotros podamos compartir la palabra de su poder y para que nosotros podamos juntos soportar esa carga. Para eso Dios nos ha puesto unidos como una familia en Cristo Jesús, para ser capaces nosotros de consolarnos unos a otros. La iglesia debe de mirar hacia dos direcciones. Primero, debe de mirar hacia afuera, hacia la gente que no tiene a Cristo, pero tiene necesidades. Pero también tiene que ver hacia adentro, hacia la gente que sí tiene a Cristo, pero que también tiene necesidades. Dios no te ha hecho huérfano, te ha dado su Espíritu, pero Dios tampoco te ha hecho huérfano, te ha dado su familia. Y mira cómo Pablo lo decía ahí en 2 de Corintios capítulo 1 verso 4. Dice así, 2 de Corintios capítulo 1 verso 4, dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El propósito de nuestros sufrimientos, el propósito de nuestras aflicciones, dice Pablo,
Es para que Dios venga a nuestra vida y Él nos consuele. Y cuando nosotros somos consolados por Dios, nosotros somos capaces también de consolar a otros. Y cuando en mi corazón he sido consolado por Dios, yo ya puedo decir palabras con honestidad a otras personas. Yo puedo decirle a otras personas, lo siento mucho. Yo a otras personas también le puedo decir, te entiendo. A otras personas también le puedo decir, también a mí me duele. No porque sean palabras de compromiso o porque sean palabras de cajón, sino porque el Espíritu de Dios hace que mi corazón también se conmueva. Porque el Espíritu de Dios hace también que mi corazón sienta eso. Entonces lo puedo decir con honestidad. Honestamente, puedo sentir la necesidad de otro. Y el Espíritu de Dios hace que yo tenga empatía, que yo sea capaz de ponerme en los zapatos de otra persona, que pueda yo experimentar sus sufrimientos sin vivirlos, pero con el simple hecho de escucharlo, con el simple hecho de verlo, yo puedo estar en los zapatos de otra persona. Es lo que nos dice Pablo. Para que podamos también nosotros consolar a otros que están en cualquier tribulación, dice Pablo. Por eso Dios quiere consolar tu vida. El Espíritu de Dios hace que nosotros podamos llorar con los que lloran, reír con los que ríen y sufrir con los que sufren. Pero ahora, para que otros puedan venir a mi vida y puedan darme la consolación de parte de Dios, o para que puedan darme palabras de ánimo en mi vida, yo muchas veces tengo que quitar las barreras que yo mismo pongo. Nosotros a veces somos como un cuerpo espín. Nos enrollamos en nuestras propias circunstancias y nuestras púas hacen que nadie se nos acerque. Y a veces queremos que nadie se nos acerque. Y por eso no puede venir una consolación a nuestra vida, porque estamos inmersos en nuestros propios problemas. Y muchas veces nosotros no podemos consolar a otros porque estamos tan distantes de otros. Nosotros no podemos consolar a otros si no sabemos sus circunstancias, si no conocemos su dolor, si no conocemos sus pensamientos, si no vemos lo que se están enfrentando. Nosotros tenemos que estar más cerca de otros para poder dar la misma gracia que hemos recibido. Pero también no podemos ser consolados porque estamos distantes de los demás. El peor error que nosotros podemos vivir es querer enfrentar nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones solos. Nosotros no podemos librar una batalla solos. No podemos. Nosotros no podemos enfrentar todos nuestros sufrimientos solos. Si tú necesitas consolación, ve a otros en Cristo Jesús. Si tú necesitas consolar a otros, que Dios te dé el corazón tan grande para que tu corazón no nada más se interese y piense en ti, que tu corazón sea aún más grande, que pueda también pensar en otros. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es un corazón moldeado por el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente no nos da, palabras de aliento. Dios mismo es nuestro aliento. Él mismo viene a nosotros. En una más te va a dar palabras de aliento, en una prédica, en una enseñanza. Él mismo puede ir a tu vida y estar a tu lado y ser un aliento a tu vida. Y también nosotros, no nada más podamos dar palabras de aliento, podemos ser aliento para otros. Podemos estar cerca de otros y conocer sus necesidades. Podemos estar al lado de otros en medio de sus sufrimientos. Podemos fortalecer a otros que también están en Cristo Jesús. Pero tú eres capaz de hacerlo. Tú estás dispuesto a hacerlo. La pregunta ahora, ya casi para terminar, porque como te dije al inicio, no nos va a dar tiempo. Pero la pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a que Dios venga, te sane, te consuele, para que tú después puedas ir a otros y hacer la misma obra
que Dios hizo en tu corazón, esperando a que Dios también haga esa obra en la vida de otros? Mira, hermano, las pruebas y los sufrimientos y las aflicciones en ocasión endurecen. En cierta ocasión en nuestra vida nos endurecen. Porque el fuego que derrite la cera es el mismo fuego que endurece el ladrillo. Y para muchos en sus aflicciones su corazón se derrite delante de Dios. Pero a otros en sus sufrimientos y en sus aflicciones y en las circunstancias de su vida, su corazón se endurece. Pero el único que puede ablandarlo es el Dios de toda consolación y el Padre de misericordia. Él es el único que puede ablandar cualquier corazón. ¿Tú deseas permitir que el día de hoy Él pueda ablandar tu corazón? Mira cómo Pablo, después de decirnos que Él es el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, y que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones, y que por eso nosotros somos capaces de consolar también a otros que están en Cristo Jesús. Mira cómo ahora Pablo nos lo dice en 2 Corintios 1, versos 5 y 6. Dice así: porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mira la empatía que hay en el reino de Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros nuestras aflicciones, así también abunda Cristo en nuestras aflicciones. Yo debo de saber que si estoy sufriendo mucho, Cristo va a crecer con esas aflicciones en mi vida. Pero también así como operan las aflicciones, también opera la consolación y la salvación. Sí, la salvación también se engrandece a través de la consolación, a través de la aflicción. Y dice también, y si nosotros somos consolados para, dice aquí, para vuestra consolación y salvación. Ahora, hermano, una vez que nosotros hemos visto cómo la misericordia de Dios ha podido venir a nuestra vida, cómo su consolación puede venir a su vida, a nuestra vida, cómo Él hace una obra completa, cómo Él hace una obra perfecta, cómo Él de manera personal va a cada uno de nosotros, opera en nuestro corazón, yo quiero terminar diciéndote esto. El día de hoy, evita que tu corazón sufra más de lo que tiene que sufrir. Y también evita hoy que tu corazón se preocupe más de lo que se tiene que preocupar. Hay un Dios de misericordia y hay un Padre de misericordia y un Dios de consolación para cada uno de sus hijos. Pero si tú el día de hoy te has podido dar cuenta que debido a las circunstancias que te has enfrentado, posiblemente tu corazón se ha endurecido, permite que el Padre de consolación ablande tu corazón. Pero aún mejor, si tú has podido ver la necesidad, la turbación en la vida de otros, la misma gracia que has recibido, usa esa misma gracia para también darla a otros. Los sufrimientos y las aflicciones vienen en las clases de la vida que imparte el Dios de la creación. Y solamente se aprueban con su misericordia y con su consolación. Te pido, hermano, que abras tus ojos, que abras tu corazón. Si tú estás cursando esta materia en la vida que el Dios soberano te ha dado para que curses, abre tus ojos, abre tu corazón y que el Padre de misericordia y el Dios de consolación pueda hacer una obra perfecta y completa en tu vida. Y para que Él, haciendo esta obra perfecta y completa, tú puedas aprobar esta lección. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.
ve a tu Padre, ve a su misericordia y desea la consolación que Él tiene para tu vida. Desafortunadamente por el tiempo no podemos concluir todo el pasaje, pero si tú deseas saber qué más Dios puede hacer en tu vida, nos vemos dentro de 8 días. Mientras tanto, es nuestra oración que tú, en tu lugar, en este momento, busques a este Dios. Y para eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias, Señor, porque en muchas ocasiones, Padre, no hemos podido entender el porqué de nuestros sufrimientos o el porqué de nuestras aflicciones. Es más, Señor, en muchas ocasiones no te podemos entender a ti, pero tu palabra siempre nos dará luz, aun cuando nosotros no tengamos el entendimiento. Señor, te pedimos que tu misericordia pueda ser grande en nuestras vidas, porque grandes son nuestros sufrimientos, grandes son las circunstancias que a veces nos enfrentamos, pero más grande eres tú, Dios. Trae la consolación que cada uno de nosotros necesitamos. Trabaja en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú engrandezcas nuestra fe, que nos ayudes a enfrentar todas estas circunstancias, que nos ayudes a nosotros a dar frente en la fe a todo lo que tenemos por delante, Señor. Pero, oh Dios, te pedimos que tú hagas una obra completa en nosotros, Señor. Padre, todo lo que te hace falta hacer en cada uno de nosotros, hazlo, Señor. Aumenta nuestra fe, trabaja en nuestra paz, trabaja en nuestros sufrimientos, Señor. Señor, tú eres perfecto, tú eres nuestro Padre. Tú sabes qué necesitamos, tú sabes qué proveer. Señor, siempre darnos en tu palabra la luz que necesitamos, y es que tu Espíritu Santo esté a nuestro lado, trabajando en nosotros, ayudándonos a nosotros, aliviándonos a nosotros, fortaleciéndonos a nosotros, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús, danos un corazón para que nosotros podamos también consolar a otros que viven sus propias necesidades, a otros que están también sufriendo, mayor o menor que nosotros, pero también tienen una lucha, Señor. Que tu gracia nos dé palabra, que tu gracia nos dé el corazón, que tu gracia nos ponga en nuestra mente la mente que hubo en Cristo Jesús, para que podamos bendecir a otros. Pero Padre, te pedimos que tú hagas la obra, haz la obra en nosotros, Señor. Nosotros te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.